voy a comer un poquito de vianda, ¿está bien? Ok. Mensaje más importante que Jesús dio antes de ir y situarse en el lugar santísimo como nuestro intercesor. O sea, tú no necesitas intercesores. Dice que ese intercesor está siempre. Diga siempre. Ese no se duerme, ni se va de vacaciones, ni se cansa. Entonces tú no tienes que estar buscando a nadie que interceda por ti. Pero los 3 mensajes que Jesús compartió con su gente, con sus discípulos, después de resucitar, que nos lleva a pensar que fueron para él los más importantes. Fueron paz a vosotros. Y no hay cosa que produzca más paz que la gracia cuando tú la conoces. Tú puedes estar en este ministerio hace 15 años y no conocer gracia. Sino que un día llegaste y como nosotros los seres humanos somos, iba a decir una palabra, pero puede ser un poquito ofensiva. Pero la voy a decir de todas formas. Somos animales de costumbre. Los seres humanos somos animales de costumbre. Entonces un día a lo mejor tú llegaste acá y te acostumbraste a estar aquí y ya no encuentras cómo irte. Y a veces fuera mejor que te fuera. Sí, porque a lo mejor si tú vienes cada 3 meses aquí, a ti lo que te hace falta es una iglesia donde cada vez que tú vayas te pongan las manos, porque por ti solo no resuelves. Y eso se nota cuando viene el momento de la crisis. Ahí es que se nota si ya uno anticipadamente ha sembrado la semilla, ella sola. No hace falta ni declarar, ni hace falta orar, porque una vez más volvemos a hacerte como un pequeño repaso. El momento de la crisis es el momento de la cosecha. Entonces, usted tiene que aprender a identificar crisis con cosecha. Entonces, si usted identifica crisis, en vez de darle nerviosismo y arrebato, lo que le debe dar es contentura. Porque cuando el agricultor ve que se le acabaron los frutos en el granero, dice, ahora me acuerdo que es que ya los aguacates están a punto de estar listos. Porque todo tiene su estación, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, hay frío, hay verano, hay siembra y hay que cosecha. La siembra y la cosecha no es una cosa instantánea. Eso tiene su proceso, tiene su tiempo, igual que la semilla o la palabra que nos hemos implantado. Entonces, cuando uno olfatea un poco de crisis, el que no ha sembrado anticipadamente, usted ve que llama a fulano, comparte, le cuenta la historia 10 veces a este, 10 veces al otro, 10 veces al otro, ora por mí, declara junto conmigo, porque están temerosos. ¿Ve? Pero el que ha confiado en que sembró su semilla anticipadamente y está seguro, de esto hay que estar seguro, sabe que cuando olfatea crisis dice, ¡wow! ¡Eso es! ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Quiere decir que al olfatear crisis, olfateo cosecha. Y como dice la palabra, no yo, dice la palabra que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos esperar. O sea, que si olfateamos crisis, nosotros decimos, nos hace falta 10 pesos para resolver esta crisis, no nos va a dar 10, nos va a dar 12 por lo menos.
Entonces el mensaje el corazón del mensaje de la gracia es paz. Uno anda en paz, en quietud, en tranquilidad, en seguridad, en sentirse en garantía. Cuando la palabra ha sido sembrada ahí, es señal de que uno sabe que uno que lo hizo todo por uno ya. Y lo que hay es que estar tranquilo. Y en eso nos deleitamos. Dígame, deleito. Deleito. Lea conmigo en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos al verso 11. Quizás haya momentos que yo vaya un poquito apuradito porque tenemos mucho material que compartir hoy. Hebreos capítulo 5, verso 11. Y yo voy a agregar una palabra ahí, cuando lea ahí las primeras palabras, que agregándolas no voy a hacer otra cosa nada más que aclararte más el panorama. Porque después cuando sigamos te vas a dar cuenta que es lo que viene compartiendo el Espíritu Santo aquí. Recuerda que esta Biblia que nosotros tenemos no fue escrita en capítulos y versículos, sino fue escrita en pensamientos. Pensamientos. Los que dividieron esto en capítulos y versículos para nuestro favor, para nuestro beneficio, muchas veces no lo dividieron bien, sino ellos dijeron, oye, ya esto está muy largo, déjame cortarlo aquí y ponerle otro capítulo nuevo. Entonces usted es el responsable, en este caso yo y tú también, de mirar a ver si el capítulo se acaba, si cuando se acabó el capítulo, el próximo capítulo que viene, el pensamiento cambia o continúa. Porque muchas veces tú estás en el capítulo 8, por decir algo, ¿no? Y se acabó el capítulo 8, pero en los primeros 2 versículos del 9 es donde termina el pensamiento, y si tú no te das cuenta de eso, leíste pero no aprendiste nada. ¿Ok? Entonces mira cómo vamos a hacer. Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca del reposo. Escríbalo ahí. Confíe en mí, escríbalo ahí, acerca ahí, en su propia Biblia ponga acerca, le hace una flechita y después ponga del reposo, porque ese es el pensamiento que él viene trazando, acerca del reposo. ¿Acerca de qué? Reposo es contrario a nerviosismo, reposo es contrario a bochinche, reposo es contrario a temores, reposo es contrario a desvelo, reposo es contrario a tristeza, reposo es contrario a afanes, reposo es contrario a todo esto. Reposo es sinónimo de tranquilidad, de quietud, diga paz. Acerca del reposo tenemos mucho que decir. ¿Cuánto? Mucho que decir. ¿Y qué? Y difícil de explicar. Por cuanto habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Si usted quiere y puede en su cuaderno o ahí mismo en la Biblia ponga lerdos o mongos. Si usted quiere después vaya a buscar un diccionario y busca lo que es tardo. Uno que es tardo para oír es uno que es mongo. Oye, pero no entiende, no filtra. Oyó, no quiere decir que es sordo. Una cosa es sordo y otra cosa es tardo. Tardo es una cosa, sordo es otra. Aquí ya vemos hoy tardos y sordos. No, yo sé que tú no, y tú no, y tú no, pero hay. Y que los hay. Mongos para oír, porque pasa el tiempo y tú ves que no. Acerca del reposo tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos, lerdos o mongos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo. Quiere decir que oyeron mucho, pero todavía estaban en kindergarten, no pasaron los grados. Cada vez que venía la crisis, en vez de decir, ahí está la cosecha, se atemorizaban, tomaban miedo, llamaban a aquel, ora por mí, declara la palabra, tú crees que Dios está conmigo, tú crees que Dios me va a ayudar, tú crees que esto, y temorizado. Entonces quiere decir que aunque oyeron mucho, debiendo ser ya maestros.
Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Que está diciendo, hijo, lee la Biblia de vez en cuando. Haz tu tarea. Recuérdate que tú eres cristiano. ¿Tú no te acuerdas de eso? Y que el estilo de vida del cristiano es hablar con su papá por lo menos cada 2 o 3 días. Eso es. No. Todos los días. Ese es el estilo de vida del cristiano, hablar con su papá cada 2 o 3 días. Voy a empezar otra vez. Verso 11. Acerca del reposo tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos, lerdos o mongos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de ¿cuánto? Tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las primeras cositas, los primeros pasitos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Por eso muchas veces yo comento con todo respeto, no es que uno no le tome cariño a la gente, que hay gente que no deberían estar aquí en este ministerio, porque aquí se da alimentos sólidos. Así es. Entonces uno que lo que necesita es leche, tú le das una vianda y ¿qué le pasa? La vomita. ¿Tú sabes lo que es reflujo? Reflujo es cuando la gente devuelve la comida, ¿ves? Le pasa, tú le das una vianda y le das reflujo, no le aprovecha, porque necesitan que leche. Y a veces ni leche de esa, sino fórmula, porque la leche le hace hasta daño. Sino agüita con azúcar, que le endulcen el oído. Ven, yo te toco, ven, yo te tengo pena. O sea, yo entiendo tu situación, vamos a llorar juntos. En vez de decirle, ¡sacude! Que tienes un Dios muy grande. Pero no a todo el mundo se le puede decir eso. Se ofenden. El hermano no tiene amor. En vez de agarrarle pena a mi situación y abrazarme y llorar conmigo y consolarme y orar por mí, me dijo, ¡sacude! Que tienes un Dios muy grande. Eso es. Aleluya, qué bueno, gracias a Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué es uno que no tiene, que es inexperto, que no tiene experiencia? Ok, oído. La experiencia no se adquiere por el oír, sino por el practicar. Ok, doctores van y estudian sus 6, 7, 8, 10, 12 años medicina, y antes de poner su oficina, los mandan a algo que se llama internos, a los hospitales, a hacer guardia, donde hay un doctor que ya está experimentado a que lo vigile. Los abogados antes de graduarse trabajan en un buffet de abogados y esos lo vigilan para que adquieran ¿qué? Experiencia. Quiere decir que el que es inexperto no es porque no haya oído, sino de lo que ha oído no ha practicado nada. Así es. Práctica. Es igual que un boxeador. No es lo mismo que una persona agarre un curso de boxeo sentado y le diga, mira, este es el jab, entonces así, y este es el gancho, y por aquí así, y por aquí así. No es lo mismo eso que lo tiene en el ring. En el ring es que se da cuenta si adquirió experiencia, y la experiencia la dan los ganchos que le van a dar, la cara que le van a partir, la nariz que le van a partir, porque entonces se aprende a defender. Entonces el que es inexperto, dice, es inexperto en qué? En la palabra, no practicó. Este es el mensaje número 38, referente a la palabra, pero no es suficiente con que tú hayas oído los 38 mensajes. Ay, pastor, no pude venir, me llevé el CD. No, la practicaste. Es inexperto en la palabra de justicia porque es que, niño, diga niño, ¿qué hacen los niños?
¿Qué es la característica de un niño? Es inexperto. No tiene conocimiento, no tiene madurez. Y el que se acuesta con niños siempre amanece. Aparece mojado. Amanece mojado. Entonces hay veces que tú tienes que ver a la gente y dices, tú no le puedes ni contestar. Porque si tú eres maduro, es igual que un grande que se ponga a discutir con un muchachito. No, porque fuiste tú, no, porque fuiste tú, no, porque fuiste tú, no, porque fuiste tú. Qué papelazo, ¿no? Entonces, cuando uno es maduro, uno observa el comportamiento de ciertas personas y tú dices, es que es niño, déjale su camino tranquilo. Que te pueda dar una perreta en cualquier momento. Voy. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de la palabra, ponga ahí de la palabra, de eso se trata. Para los que por el uso de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se ejercita, diga, se ejercita. Se ejercita. El uso de la palabra ejercita. Uno se ejercita, uno se experimenta, uno se fortalece. No es lo mismo una persona que vaya a Sport Authority, esa tienda donde venden todo tipo de efectos deportivos, y se gaste $2,000 en un equipo de eso de pesas y vaya y los ponga allí y nunca los use. A otro que agarre esas pesas y las use. Ese se ejercitó, se fortaleció. El otro las tiene, pero están allí, no se ejercitó. Es igual que el que oye la palabra, el que la usa, se ejercita, adquiere experiencia y se fortalece. El otro oyó lo mismo, pero fue lerdo. No se dio cuenta que no es al pastor o a Dios que eso le afecta. Lo mismo. Tú sabes que cuando yo comparto la palabra, que hay mucha gente que, por ejemplo, por supuesto, no entienden esto que yo voy a decir, ¿no? En mi experiencia personal de muchos años, sobre todo predicadores. Cuando yo comparto la palabra, cada vez que tengo la oportunidad, ya bien sea cuando grabo para la televisión, cuando vengo a compartirla con ustedes, al primero que yo me dirijo es a mí. No es a ti. Yo me deleito en anunciar la palabra, porque la palabra que a mí Dios me ha compartido es una palabra que anuncia sus maravillas. Si no, yo no hablara nada. Si yo no encuentro algo aquí para hablar hoy que anuncie las maravillas de Dios, yo no hablo. Porque yo al anunciar las maravillas, yo lo agrado a Él. Y cuando yo lo agrado a Él, yo me deleito en Él. Y dice la palabra, oído, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Ahí no dice pídele. Ahí no dice llama a los hermanos para que te pongan en la lista de oración, ni llama al programa de radio, ni al programa de televisión para que te pongan en la lista de oración, para que Dios conceda tus necesidades. Ahí dice, deleítate en el Señor. Y Él concederá los deseos de tu corazón. No las peticiones, deseos. Entonces, en esta mañana yo me estoy deleitando en anunciar sus maravillas. Espero que tú te deleites también, ¿no? Ahora mira, en el capítulo 6 continúa el pensamiento. No se acaba ahí en el verso 13, porque está hablando del que practique, pone en uso la palabra de justicia. Ese es experimentado, ese es maduro, ese alcanza madurez. Pero nos va a decir algo ahora, que es el corazón de la gracia, que cualquier cosa que tú añadas a la palabra tiene estorbo para que tú reposes. Porque el reposo es todo lo contrario a la obra. Entonces quiere decir que a la palabra, para que te aproveche, tú no le puedes poner nada. Y ahí te lo va a decir, dice, por tanto, ¿ves? La expresión por tanto te indica que es una continuación de lo que venimos leyendo.
Voy a leer el 14 y sigo en el, sigo en el 6.1. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ¿viste? Continuación. Dejando ya. Diga ya. Dejando ya. Diga dejando ya. Dejando. Eso es, qué bueno. Los rudimentos. Cosas primeras. Por ejemplo, me explico, me gusta ser bien explícito. Me interesa que la persona entienda, que yo haga todo lo que esté a mi alcance para poder desmenuzar, para que no quede la menor duda, para que no sea parte mía la culpa de que la persona no entienda algo rudimentario. Si yo te digo, en mi pueblo se sembraba la caña de una forma rudimentaria, ¿qué te estoy diciendo? Con carretas y con bueyes, ¿sí? Entonces los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo es lo que vemos que Jesús hacía en su comienzo, ¿sí o no? ¿Qué hacía Jesús? Ir todos los sábados a la sinagoga y guardar la ley. Como perfecto judío que él era. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, voy a decir más. Por tanto, dejando ya o no imitando las cosas que Jesús hacía en los tiempos de su ministerio. Eso es. Ay, pastor, pero Jesús lo hacía. Sí lo hacía, pero Él te está diciendo que de manera que de aquí en adelante ya no conocemos según la carne a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso es. Por tanto, dejando ya. Hay que tenerlo claro, si no la palabra no aprovecha. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a qué? Perfección, ponga ahí madurez. Perfección es madurez. Tú nunca vas a ser perfecto porque todavía vives en un cuerpo contaminado, lleno de deseos engañosos y con una mente muy maliciosa. Tenebrosa. Diga madurez. Madurez. Suena que madura, que crece. Que hoy era de una manera y ayer era de otra y pasado va a ser de otra. Va a madurar. Entonces se supone que vayamos adelante a la madurez. No echando otra vez. ¿Por qué te tengo que decir lo mismo siempre, chico? Otra vez lo mismo. Otra vez tú con lo mismo. Otra vez tú con lo mismo. Otra vez. El fundamento del arrepentimiento. ¿Qué haces tú aquí otra vez en el altar, chico? Ah, porque usted me llamó, pastor, para que pasara al frente. Arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios. De la doctrina de bautismos. ¿Dice ahí tu Biblia eso? Sí. A mí dice lo mismo. Ay, pastor, ¿y por qué en la iglesia por ahí la mayoría siguen bautizando? No, pregúntale a ellos, porque aquí dice que no. Que no han alcanzado madurez. Dice que dejando ya, ¿será que no han alcanzado madurez? ¿Verdad? Si no han alcanzado madurez porque no han practicado la palabra, han practicado el rudimento. Esa es la cosa, ¿verdad? ¿Será eso ahí? De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. Ay, pero yo quiero caerme, que me ponga. Tírate. Ah, no, pero es que así no me gusta. Que me tumbe él. Entonces todo lo que tú ves por ahí cayendo, se está diciendo, que le empujan con la mano, está diciendo ahí que no hagas eso más, porque si haces eso, te estorba para la palabra.
Y al estorbar para la palabra, no puede alcanzar la persona el reposo. Porque acerca de este reposo tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, porque se han hecho ¿qué? Lerdos, mongos, borrachos de religión. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dejen eso ya. Que viene el Señor y te queda, y te agarra el anticristo y te corta la cabeza. Y viene el Señor y si no estás en la iglesia ese domingo te vas al infierno y el diablo te agarra, por favor. ¿Eh? Mira el verso 3. Di esto conmigo si tú quieres. Si tú quieres. Mira. Y esto haremos. Si Dios en verdad lo permite. Que no lo quiera hacer, ¿verdad? Que no lo haga. Entonces, Hebreos 4. Hebreos 4 comienza el pensamiento acerca del reposo. Y dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, entienda evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué fue? ¿Que no la oyeron? Sí la oyeron. ¿Pero qué les pasó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, o sea, que la acompañaron con obra. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, para que esto te aproveche, dejando ya los rudimentos. Si no, no te aprovecha. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué yo he creído? Que la palabra yo no puedo acompañarla de ningún tipo de obra, de ningún tipo, ninguno. La palabra para mí es suficiente, porque con la palabra que yo estoy recibiendo fue con lo mismo que Dios creó el universo. Con la palabra Dios me creó a mí. Dice, y dijo Dios, y creó al hombre. ¡Qué bueno! No necesito más nada. Entonces, si todo lo que nosotros vemos hoy, Dios lo hizo de lo que no se veía, con el poder de su palabra y lo sustenta con el mismo poder, yo no tengo que acompañarla con nada. Él la acompañó de fe. Dios dijo, yo voy a hablarla y creo que cuando yo hable y diga, sea la tierra va a existir. No necesito más nada. Entonces yo acompaño mi palabra, ¿con qué? Con fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Diga reposo, diga paz, diga quietud, tranquilidad, diga tranquilidad, diga confianza, diga certeza, diga garantía, diga seguridad. Seguridad. Qué bueno. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, entiéndase el pueblo de Israel. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Quiere decir que ellos confundieron el reposo con un día. Dice, si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría de otro reposo. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Uno. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Como quién? Como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, produce y eficaz. Y más cortante que toda espada, que toda palabra que divide y penetra y divide el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Hace muchos años dejé de preparar mensajes. La mayoría de los pastores preparan mensajes con el propósito de atraer a la gente y tener más gente. Y algunos que han estado en la gracia y la han abandonado pensando que eso les iba a resultar. No. Yo simplemente me deleito en hablar lo que Dios me comparte y que a mí me causa una satisfacción muy grande. Yo lo comparto contigo y con los que están oyendo. Hoy tenemos 3 grupos integrados a la internet especiales. Uno en El Salvador, uno en Honduras y uno en México. Qué bueno, gloria a Dios. 3 grupos especiales que fueron pastores del movimiento Creciendo en Gracia. Como siempre dijimos, ahí tenía que haber gente seria. Y bueno, todo el desastre ese que hubo en ese movimiento, pero yo digo, ¿no? Que todo eso fue bueno, porque cuando Dios va a establecer algo en su iglesia, siempre pasan todos estos revolicos, siempre hay algunos que se oponen, como todos los religiosos que se oponen a la palabra de gracia, y hay otros que convierten la gracia en un libertinaje. Siempre es la iglesia. Fíjate que lo que Dios ha querido establecer en su iglesia por años, por siglos, siempre son los de la iglesia los que forman el bochinche. Tú nunca has oído decir un brujero, un santero se opuso, ¿no? Ellos no están en eso. Ellos no están en eso. Ni un musulmán se opuso, no, son los de la iglesia, que como animales, digo, como seres acostumbrados, seres de costumbre, cuando tú le quieres cambiar cualquier cosita. Siempre ha pasado lo mismo cuando Dios quiso establecer prosperidad en la iglesia. Unos decían, eso es materialismo, se oponían a la prosperidad. Otros decían, el que no es millonario que está en pecado. Los dos extremos. Cuando el ministerio de fe unos decían, eso es metafísica, eso es del diablo. Otros decían, el que está enfermo está en pecado. Y la gracia ha sido igual. Uno decía, la gracia es del diablo. Así tú los oyes. Eso de predestinación, eso es del diablo. Así, yo lo leo aquí, la palabra que lo dijo Dios. Y otros dicen, no, estamos predestinados a salvación y podemos acabar con el mundo. Pero eso quiere decir una cosa. ¿Tú sabes qué quiere decir? Que están soplando vientos de gracia. Porque tanto un bando que la ataca, oído, hay algunos aquí hoy que están aquí porque un religioso habló mal de la gracia. Y ese que está aquí en esta mañana dice, ¿y de qué está hablando este pastor? De la gracia. Mira, está diciendo que la predestinación es del diablo. ¿Y qué será eso? Déjame buscar aquí a ver. No, pero yo aquí encuentro otra cosa. No, pero mira. ¿Y quién hablará de eso? No, por allá hay uno que está medio tocado que se llama Barbón. Voy para allá. Eso es así.
Y hay otros que hicieron lo que hizo este pobre caballero José Luis de Jesús, pero les abrió el entendimiento hacia la gracia a gente que estaban totalmente en ley, y unos se quedaron ahí, fueron arrastrados con él, ¿no? A su error, pero otros, mira, hoy nos están sintonizando 3 grupos. Y yo puedo decir, y voy a ser a lo mejor torturado por mucha gente, que gracias por José Luis. ¿Viste que a ti no te gustó? Porque esos que están hoy sintonizándonos a nosotros, los que le llevó a que había algo más que la religión fue José Luis de Jesús. Yo nunca tuve nada con él, ni quiero, ni tendré, pero hay que hacerlo. A César lo que es de César. Entonces diga conmigo, están soplando vientos de gracia. Están soplando vientos de gracia. Juan capítulo 3, verso 8. Dice, el viento sopla. Esto es una entrevista que tuvo Jesús con un señor llamado Nicodemo. Nicodemo representa, oído, a ver si tú puedes recibirlo así. Nicodemo representa el reloj profético de Dios en cuanto a sus cosas. Porque a pesar que Nicodemo, escucha, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el mero, con Jesús, el propio. Sin embargo, ni aún Nicodemo, tú lo encuentras evangelizando con la palabra de gracia, sino Nicodemo primero era un principal de la sinagoga, conocía perfectamente la ley. Segundo, iba a Jesús de noche para que nadie lo viera. Y tercero, nunca lo vimos caminando con Jesús. Quiere decir que no era el tiempo, en los tiempos de Jesús, que la gente abrazara la gracia. Porque no vas a encontrar ni un solo religioso, ni un solo fariseo, el cual Jesús haya podido convencer de que era así. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Inclusive en Juan 4 vemos que Jesús oye un rumor y dice, ay, pero estos fariseos, por favor, andan en ese bochinche. El bochinche decía, oye, pero Jesús, ten cuidado, Juan está bautizando más gente que tú. Te va a quitar la gente, Juan. Y entonces hay un paréntesis ahí que dice, aunque Jesús nunca bautizó a nadie. Entonces decía, esto es puro bochiche, si yo nunca he bautizado a nadie, ¿por qué me están a mí culpando de que Juan bautiza más que yo si yo nunca he bautizado a ninguno? Lo mío no es bautizar en agua, lo mío es bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice la palabra que cuando Jesús oyó decir ese bochinche de ellos, dijo, uff, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo con esta gente. Y se fue a la mujer samaritana. Se fue a los que no habían oído nada de nada. Y con esa sola mujer, la mujer recibió la palabra y esa sola mujer trajo una ciudad completa a los pies de Jesús. Entonces dice ahí, después de esa entrevista, que Jesús le está hablando que es necesario nacer de nuevo y el hombre estaba lerdo, diga mongo. Un principal de la sinagoga le dice a Jesús, pero ¿cómo yo puedo, si ya mi mamá se murió? ¿Cómo puede mi mamá volver otra vez a salir de la tumba y yo meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer de nuevo? Dice Jesús, otra vez tú con eso. Es así, hay que nacer de la palabra y del Espíritu. Y entonces en el verso 8 le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces cuando tú eres nacido del Espíritu, uno tiene que estar dispuesto a que sea Dios el que lo... Amén, así es. Pusimos como el ejemplo, como ese bichito, ese animalito que es una de las cosas más pequeñas en la tierra, ¿verdad? Sin embargo es más sabio que los sabios. Porque todo lo que está allá nos sirve a nosotros como ejemplo. Dios nos dice, mira el águila y aprende de él. Y mira el león y aprende de él. Mira
Mira el toro de Bazán y aprende de él. Mira el cordero y aprende de él. Y te dice, mira el saltamonte y aprende de él. Mira la araña y aprende de él. Mira la hormiga que siembra anticipadamente y aprende de ella. Que son animales tan pequeñitos, sin embargo son más sabios que los sabios. Entonces nos está enseñando que el espíritu tiene su movimiento, tiene su viento, y que nosotros como saltamontes tenemos que estar pendientes si saltamos o no saltamos, porque nuestras alas no nos ayudan a volar, sino a planear. Y entonces yo pudiera en esta mañana decirte, mira a la iglesia como el saltamonte. Que algunos ya hemos saltado en el viento de la gracia y otros todavía están sin saltar. Y unos han saltado equivocadamente y han parado en un desierto, otros en pedregales, otros en obras, y otros hemos saltado y hemos caído de lleno dentro de la gracia, ¿viste? Gracias, Dios. Hebreos 12. Es lo que el religioso no entiende. Que diga, Dios se mueve. Dios se mueve. Dios sigue siendo Dios, pero Dios se mueve. Se cambia de sitios, de lugares. Mira de un lugar que se cambió, mira. Hebreos 12, verso 18. Ok, dice, porque no, digan no. No os habéis acercado al monte, está hablando de un monte, que se podía palpar, ya que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La semana pasada te di una tarea, por si la querías hacer, que se encontraba en Éxodo capítulo 21, todo ese capítulo 21, y el capítulo que seguía después, el 22, donde ahí vemos que este monte del cual está Pablo hablando es el monte Sinaí. También se conoce como el monte Horeb. Allí fue que Dios le dio a esta gente, a este pueblo de Israel, a través de Moisés, primero los 10 mandamientos y después los 613 mandamientos ceremoniales. Y se los dio bajo amenaza. Se los dio bajo amenaza. La amenaza era tal que decía que si tú cumplías de los 613, 612, ese uno hacía que tú fueras culpable y te veías morir apedreado. Que ese monte dice que tronaba, ese monte relampagueaba, ese monte era como un volcán, y la voz de Dios hablando hacía que esa gente estuvieran temblando y temerosos. Ese era el monte Sinaí. Monte Sinaí representa la ley y la obra. Ley y obra. Entonces Pablo le está diciendo a esta gente, estén tranquilos, ustedes no se han acercado a ese monte. ¿Por qué? Porque el monte representaba a Dios. Diga, el monte representaba a Dios. En ese monte fue que Dios se le apareció a Moisés. En ese monte fue que Dios llamó a Moisés. En ese monte fue que Dios a través de la zarza le habló a Moisés y le ministró. En ese monte fue que Dios le dijo a Moisés, sube a esta nube. Y lo aló de la tierra y lo metió en una nube. Y Moisés estuvo 7 días dentro de esa nube, en ese monte. Gloria a Dios. Entonces ese monte es Dios, diga, ese monte es Dios. Pero ahora Dios dice, ahora yo me voy a mudar de monte. Gloria a Dios. Bueno. Ya no es ese.
Y entonces Pablo le está diciendo, ya no es ese monte, acérquense sin miedo, acérquense sin temores, acérquense sin temblores, porque al monte que yo les voy a invitar a que se acerquen, no hay temores, no hay temblores, no hay voz de trueno, no hay trompeta, no hay que temblar, no hay que asustarse. Ahora los voy a invitar a que se acerquen a otro monte diferente, que en el verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Diga conmigo, Dios se mudó de monte. Ya Dios no está en Sinaí, sino está ¿dónde? Sión. Sión quiere decir ciudad de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué hay en una ciudad siempre? Siempre. Gente, y además, ¿y esa gente dónde viven? En casas. Entonces en esa ciudad de Dios, tú eres la casa. Amén. Porque Él no habita en ciudades, Él habita en templos. Entonces en esa ciudad de Dios hay casas, hay edificios o hay templos. O hay estuche, como tú quieras decirle. Y Dios habita en esa ciudad, pero dentro de ese templo. Diga casa. Pablo también dice edificio. Somos edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Entonces Dios habita en Sión, pero no habita en la calle, habita en el edificio. El edificio diga, soy yo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Esto no lo entienden los religiosos evangélicos, que Dios se cambió de monte. Ya Dios no está en la ley, Dios está ahora en el reposo, Dios está en la gracia, Dios no está en las obras. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, ¿viste? A la ciudad del Dios vivo. ¿Qué cosa es Sión? La ciudad del Dios vivo. Hasta recuerdo este versículo, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. El Dios muerto está en Sinaí, el Dios vivo está en Sión. Sión, la iglesia, el edificio, es la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. No la que la gente va a bautizarse allá o de vacaciones, esa no, la celestial. Porque Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Una palabra compuesta, Jerú, ciudad, Shalem, Shalem, Shalom, Shalek. Una ciudad donde está todo provisto y no falta nada. La ciudad a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están, ¿qué? Inscritos en los cielos. Yo me deleito en eso. Si no hubiera nadie aquí hoy, lo hablaba igual, me compraba un espejo. Gloria a Dios. Seguro, me deleitaba hablando de esta maravilla de Dios. De que Dios tiene mi nombre inscrito en los cielos. Claro, cacho. Yo no me dejaba de hablar esto a mí hoy, yo solo aquí. No sé cómo hay gente que se pueden quedar ahí. Inscritos en los cielos. A Dios, el juez de quién? Todos. A los espíritus de los justos. ¡Ah! Ahí sí te digo que eres perfecto. Allá eres maduro según tú vas creciendo, pero aquí creado a su imagen y semejanza. Deleítate compartiéndole esto a otra gente, no para que los traiga para la iglesia, ni estar evangelizando a nadie, ni que la iglesia crezca. No es ese el propósito. El propósito es que tú compartiendo esto te deleites en Dios para que Él conceda las peticiones o los deseos de tu corazón. Deleítate hablándole las maravillas de Dios a la gente. Gracias. A Jesús. Oye, mira ese mediador en letra mayúscula, qué cosa, ¿no?
¿No te llama la atención? Oído, escucha, diga conmigo, título. Título. Se lo ganó bien. Porque mediador no es una palabra propia, es una palabra común, o sea, no es Pedro, ¿verdad? No es Juan, que va con letra mayúscula. Mediador es cualquiera ahí. Ponle una M cualquiera ahí. Pero este es el mero. Este es mero. Mira, si nada más el hecho de tú que el Espíritu Santo a ti te detenga, nada más que mirar eso. Diga, el mediador. Gracias. Diga uno solo. Only one. El mediador. ¿De qué? Del nuevo pacto. Diga, hay un nuevo pacto. ¿Qué haces tú en el viejo? Si hay un nuevo pacto, ¿qué haces tú allá? ¿Qué haces allá en Sinaí si Dios está en Sion? Hello. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, oído, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiere decir, diga conmigo, la sangre habla. Gloria a Dios. ¿Tú sabes cómo habla? Cuando tú la pones en tu boca y anuncias los beneficios de la sangre. Gloria a Dios. Ella habla. Cuando ella habla no es cosa más poderosa que la sangre de Jesús. Cuando tú la pones en tu boca y la habla, a ella la escuchan en el universo, en el mundo espiritual y le obedecen. Qué cosa tremenda, ¿no? Gracias, Señor. Qué pereza, qué vagancia de los cristianos no hablar la palabra. Por eso hay tanto atraso en muchas cosas. Dígale, me deleito. Gálatas 4, perdón, Deuteronomio 1, mira. Ay, qué maravilla. Aleluya. Y a veces yo no puedo esperar a llegar el domingo para compartir. Porque no ve que esto a mí Dios me lo da a veces, me da unas conferencias de madrugada que digo, oye, pero ven acá, tú no duermes, pero yo sí. Oye, me da 2 y 3 y 4 horas ahí. ¿Por qué tú crees que esto yo lo compré en Walmart? O en la librería Luciano. No es de Walmart, no. Diga ejemplo. Eso es una fórmula que tú tienes que tener presente ahí. Que todas las cosas que aparecieron allá y le sucedieron a ellos, sucedieron como ejemplo para nosotros. Deuteronomio 1, verso 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado. Diga, a este lado. No habían cruzado. A este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaat. 11 jornadas, escriba 11 días. 11 días, para entrar a la tierra prometida, Qué tremendo, Se echaron 40 años, hello. Diga, eso es un ejemplo para mí. Un ejemplo para mí. 11 días desde Horeb, Sinaí, desde la ley. 11 días hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea, tierra que fluye leche y miel. Poquito tiempo hay para que uno repose en la gracia. Pero hay gente que llevan años y años y años y no reposan.
Le pasan como a esta gente. Diga, esto es ejemplo. Esto es ejemplo. 11 días había del Sinaí, la ley, hasta la tierra que fluía leche y miel. Y tuvieron 40 años. Y lo triste es que en los 40 años no pudieron entrar. Se murieron y no pudieron reposar. Se murieron y no pudieron reinar en vida. Y aconteció que a los 40 años... En el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrel. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, esta instrucción diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Hasta cuándo vas a estar en ese monte? Si Dios mismo nos está enseñando que Él estuvo en ese monte, Él instituyó ese monte, ahí dio la ley en ese monte, ahí dio los 10 mandamientos en ese monte. Ahí se le apareció a Moisés en la zarza, en el monte ese. En ese monte llamó Dios a Moisés a la nube, y estuvo 7 días Moisés en una nube que estaba arriba de ese monte. Pero Dios dijo, ya han estado demasiado tiempo en este monte. Vamos a mudarnos al otro monte. Gálatas 4. Si tú trajiste a alguien nuevo hoy, pues tú eres responsable de después sentarlo, porque imagínate, lo trajiste al buffet. Gálatas 4, verso 19. ¿Será que me entregaron tarde hoy? ¿O fue que ya se fue el tiempo? Bueno. Gálatas 4, verso 19. Hijitos míos. Un lenguaje de padre espiritual, padronaje. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que Pablo, la epístola a los Galatianos se caracteriza por eso. Pablo pasó por allí, eran gentiles esta gente eran griegos, romanos, y no habían oído de Jesucristo, pero cuando Pablo les presenta a Jesucristo, les presenta al Jesucristo de la gracia. Esta gente no habían conocido ley ninguna. Entonces Pablo se va feliz y contento diciendo, allá engendré en el Evangelio de la Gracia a los galatianos, y se va, y cuando regresa, se entera de que Pedro, Juan y Santiago habían pasado por ahí. Y los habían contaminado a ellos. Entonces Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, pensé que los había parido. Hay que volver otra vez. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, la unción, sea formado en vosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero me siento molesto. Pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Diga esclava. Diga libre. Pero el de la esclava nació según la carne, según el de la libre, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría o una comparación o una ilustración. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Los hijos del monte Sinaí, los que están en la ley, en la obra, en los rudimentos, son gente esclava. Diga, tu palabra me ha hecho libre.
Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia. Oído, y corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal, la que está en guerra con Irán, Irak, esa. La que los evangélicos van allá de paseo y a bautizar a la gente. La que los evangélicos recogen las peticiones de los otros evangélicos y los papelitos para ponerlos en el muro. Ahí. Y en ese muro cualquier momento les meten una bomba y lo explotan con todas las oraciones de todos los evangélicos ahí. ¿Para qué estar yendo allí en vez de estar yendo allá? Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cómo son? Diga, esclavos. Más la Jerusalén de arriba, Sión, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora tú te juntas con unos evangélicos amigos tuyos, o primos, o cuñados, la mamá o el papá, que están en obra y en rudimento, y te van a perseguir si tú quieres vivir en el Espíritu. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Puedes vivir en el Espíritu, ser libre como el viento, depender única y exclusivamente de la palabra y del sacrificio de Jesús. Pastor, ¿y un ayunito? No, no. Yo pasé mucha hambre en Cuba ya. No. No. Pastor, ¿y una untadita de aceite? Menos, si en Cuba no había aceite. No había nada, no había un huevo, no había aceite, no había nada, no. Pastor, ¿y un bautismo? No, menos. Si yo me baño todos los días. Yo tengo sangre derramada a favor mío, no. Entonces, cuando tú le compartes eso al religioso evangélico, tú que andas libre en el Espíritu, él te persigue. ¿Sí o no? Así es. Entonces, si tú no quieres ser perseguido, oído, no hables lo que Pablo habló. Si tú vas a hablar lo que Pablo habló, tú mira cuál es el resultado de lo que Pablo habló. Si tú no quieres que te pase eso, esa persecución con los religiosos, no lo hables. Mudo como los tres monitos, sordo, ciego y mudo. Y al lado tuyo hablan ¿y tú qué dices? ¿Y tú de dónde eres? No digas nada. Porque ahí dice que así como aquella perseguían la carne, al hijo de la libra, dice, así también ahora. Más que dice la Escritura, esto que dice la Escritura, ¿no? Olvídate de lo que diga la gente. Más que dice la Escritura. ¿Cuál es el consejo de la palabra? ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo a través de Pablo? Dime, pastor, ¿y qué dice la palabra en cuanto a esto? Dímelo. Mira, ahí lo dice, mira. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede haber ese contubernio que la gente quiere, no puede existir. Oye, yo llevo ya más de 23 años hablando esta palabra. ¿Tú sabes cómo me hubiese gustado a mí hablar esta palabra y continuar la amistad con toda la gente que yo tenía amistad, y que todo el mundo me apoyara y que todo el mundo me siguiera y que yo fuera al estadio y alquilara el estadio y allá fuera la misma gente? Pero no es así. Jesús no lo logró, Pablo no lo logró y no lo vamos a lograr nosotros. ¿Sabes hasta cuándo? Mira, hasta que se cumpla la palabra profética del profeta Amós. Cuando Dios, diga Dios, cuando Dios derrame hambre y sed sobre la tierra,
Hambre no de pan y sed no de agua, sino de escuchar la palabra. Cuando eso pase, va a haber muchos que le dará vergüenza de que esa gente que les dé hambre le reclamen a ustedes. ¿Y por qué tú no me compartiste eso antes? Y va a haber algunos que les va a dar tanta hambre que se van a meter a estudiar y a leer y a declarar la palabra y se le van a adelantar a los que llevan 15 años sentados en una iglesia oyendo gracias. Pero hasta que eso no pase, no se acabará la persecución, porque va a ser una cosa de parte de Dios, que Dios es el que lo va a hacer, Dios va a hacer. Y ahí van a venir, oídos, lo que a mí me gusta llamar generación X. Ahí van a venir ateos, que van a decir, ay, me gusta esto. Ahí van a venir judíos, que van a decir, no mesiánicos de estos payasos que no saben ni lo que están hablando, no. Judíos que van a la sinagoga de verdad, que son judíos descendientes de Cohen y Levitz y toda esa gente ahí ortodoxo que van a la sinagoga y diga, ay, me gusta esto, porque aquí no hay infierno, no hay temores, no hay manipulación. Esta gente anuncian a un Dios maravilloso como el que nosotros creemos. Y van a venir musulmanes, islámicos, que, ay, pero mira, a mí me dijeron que Mahoma subió en un caballo allá arriba al tercer cielo, pero, oye, pero Mahoma nada más que lo que hizo fue hablar, pero este Jesús. Este Jesús derramó su sangre. A este Jesús la palabra lo llama el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y van a venir los tibetanos, y van a venir los budistas, y van a venir los metafísicas, y van a venir los católicos, y van a venir evangélicos cansados, pero van a ser gente seria, diga gente seria, con hambre de esta palabra. Eso es. Hasta ahí va a llegar. De manera, hermanos, verso 31. De manera, hermanos, que yo no soy hijo de la esclava. Yo soy de la libre. Yo soy hijo de la libre. Qué bueno. Qué bueno, ojalá te hayas deleitado. Yo me deleité mucho. Mucho. Hoy había mucha gente aquí, pero si no hubiera habido poquito, hubiera habido nadie, me hubiese deleitado igual. Qué bueno, gracias, Señor. No sé por qué había tanta gente hoy aquí. ¿Qué ofrecieron a la gente para que vinieran? Gasolina, ¿verdad? ¡Hay un tanque de gasolina a los primeros 10 que llegaran! ¡Qué bueno que viniste! Ojalá te hayas deleitado. Bien. Vamos a declarar la palabra sobre la finanza. Ya todo el mundo participó. Padre, en el nombre de Jesucristo declaramos, creemos, recibimos que esta finanza continuarán siendo la parte, el motor para seguir anunciando esta palabra de gracia. Creemos que seremos parte de ese cumplimiento profético donde tú derramarás hambre y sed, y no de pan ni de agua, sino de escuchar tu palabra sobre gente seria que ame tu palabra de gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo hablamos paz, tranquilidad, quietud sobre las personas. Hablamos que ellos aprenden a deleitarse en ti y tú les concedes los deseos de su corazón. Aprenden a entender que crisis cerca quiere decir cosecha cerca, siempre y cuando hayamos hecho como la hormiga y hayamos sembrado anticipadamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.